19:30 horas Pine Grove Stackhouse. La luz de las velas titilaba sobre los rasgos de porcelana de Verónica Sterling mientras estudiaba su teléfono como si fuera una escritura. Su traje de Chanel susurraba riqueza. Sus pendientes de diamantes reflejaban la luz con cada gesto desdeñoso de cabeza. Sobre el mantel blanco, las manos curtidas de Carter Blake trazaban nerviosos dibujos en su vaso de agua. El aceite de motor persistía bajo sus uñas a pesar del fregado brutal. Esto era un error. La voz de Verónica cortaba el ambiente romántico como el hielo. No salgo con mecánicos. Su mirada no se alzó. Nunca reconoció su existencia. Las palabras impactaron como golpes físicos. Los hombros de Carter se tensaron, apretando la mandíbula mientras la humillación le quemaba la garganta. Entonces, el universo explotó. El cristal se hizo añicos. Estallaron gritos. 3. Sombras vestidas de negro táctico irrumpieron a través del cristal astillado. Armas silenciadas. Barriendo la habitación. Amanda Walls. La voz del líder resonó por encima del caos. Juego. Terminado. Pero algo había cambiado en los ojos de Carter. Algo mortal. Algo que había estado dormido durante 5 largos años. Las mesas se volcaron en violentos arcos mientras las copas de vino se estrellaban contra los suelos de mármol en una destrucción explosiva que enviaba fragmentos de cristal sobre las baldosas italianas como confeti mortal. Un líquido Borgoña salpicaba zapatos de diseño y manteles planchados como pinturas abstractas nacidas del terror y la violencia que consumían todo a su paso. Parejas de ancianos se refugiaban tras sillas tapizadas, mientras familias jóvenes protegían a sus hijos con brazos temblorosos que se estremecían como hojas de otoño bajo vientos huracanados. El matraé se apretaba contra las paredes de caoba, su uniforme planchado ahora arrugado por el miedo puro y el pánico creciente que se extendía por el restaurante como un reguero de pólvora. El vapor se elevaba de los platos abandonados mientras el caos consumía el ambiente elegante, que había tardado años en cultivarse mediante una cuidadosa atención al detalle y una atmósfera sofisticada. El aroma del terror creciente se mezclaba con perfumes caros y alcohol derramado de maneras que perseguirían a los sobrevivientes durante años, creando recuerdos que la terapia jamás podría borrar por completo. La sangre comenzó a acumularse donde los vidrios rotos habían encontrado carne, añadiendo cobre metálico al cóctel de miedo que llenaba el aire como una niebla venenosa que ahogaba la esperanza de los pulmones desesperados que buscaban un aliento limpio y seguridad. El entrenamiento militar de Carter afloró antes de que el pensamiento consciente pudiera interferir con las respuestas automáticas aprendidas en lugares más oscuros de lo que los pueblos pequeños jamás podrían imaginar o comprender a través de la experiencia civil pacífica. Su cuerpo se movía con una precisión fluida, propia de zonas de guerra, más que de románticos restaurantes llenos de civiles inocentes disfrutando de lo que deberían haber sido tardes tranquilas sin violencia ni terror. La memoria muscular anuló 5 años de olvido deliberado y cuidadosa construcción civil que había engañado a todos, incluido él mismo, sobre sus verdaderas capacidades y potencial mortal. El mecánico nervioso que manipulaba torpemente los vasos de agua y tartamudeaba al conversar se desvaneció como humo en un viento huracanado que barrió con toda pretensión y máscaras sociales. Algo completamente distinto emergió de los restos de su cuidadosamente mantenida normalidad y paz en un pequeño pueblo estadounidense, donde la violencia se suponía ajena y distante. Sus ojos recorrieron la habitación con una eficiencia depredadora, catalogando amenazas, salidas y ventajas tácticas con una precisión quirúrgica que denotaba entrenamiento militar profesional en instalaciones clasificadas donde la muerte se enseñaba como un deber patriótico hacia la patria y la Constitución. Cada movimiento se volvió calculado, cada respiración mesurada, cada latido enfocado en la supervivencia y la protección de vidas inocentes contra adversidades abrumadoras y una potencia de fuego superior. El teléfono de Verónica resonó sobre baldosas italianas, como una telaraña contra una piedra implacable, con sonidos como huesos rompiéndose en cementerios nocturnos, donde los secretos se enterraban bajo tierra y piedra. Su respiración se convirtió en jadeos agudos y entrecortados que empañaban el aire,
repentinamente frío por la muerte inminente y la violencia inimaginable que amenazaba con consumir todo lo que había construido. El nombre de Amanda Walls resonaba en su cráneo como campanas de catedral que tañen misas fúnebres por los vivos y los condenados, que no tenían a dónde huir de las fuerzas gubernamentales que los perseguían. 14 años de cuidadosa construcción y meticulosa construcción de identidad se derrumbaron en 3 sílabas que cargaban con todo el peso de padres asesinados y la traición sistemática del gobierno a los principios constitucionales. Su máscara de diseño se deslizó como cera derretida bajo el intenso calor, revelando un terror puro bajo una confianza refinada que había engañado a las salas de juntas corporativas y a los investigadores federales durante más de una década. La directora ejecutiva, que dirigía empresas multinacionales y controlaba miles de millones de dólares en activos, permanecía paralizada como un ciervo ante los faros de un coche, observando pesadillas sepultadas hace tiempo, materializadas a través del humo del restaurante y la iluminación de emergencia que lo envolvía todo en sombras rojas infernales. El poder corporativo no significaba nada contra los escuadrones de asesinos del gobierno con recursos ilimitados y protección federal contra el enjuiciamiento bajo leyes que habían jurado defender, pero que violaban sistemáticamente para obtener beneficios políticos y personales. Cocina, ahora muévete rápido y agachado. La voz de Carter tenía un acero que nunca antes había oído. Templado en hornos que la vida civil no podía proporcionar ni comprender mediante una existencia pacífica sin la constante amenaza de muerte. Su mano insensible la sujetó por la muñeca con firmeza, pero sorprendentemente suave para alguien claramente acostumbrado a la violencia y la muerte en todas sus horribles formas y manifestaciones. Agachado. Muévete cuando yo me muevo. No pienses. Solo sigue mi ejemplo al pie de la letra, sin preguntas ni vacilaciones. Las palabras salieron cortantes, profesionales, sin el tartamudeo nervioso ni la torpeza social de minutos antes, cuando lo había despedido con una crueldad corporativa que hirió más profundamente que cualquier espada física. Verónica abrió los ojos de par en par al observar sus rasgos transformados, comprendiendo cada vez más su verdadera naturaleza y las capacidades ocultas que la vida civil había ocultado cuidadosamente. El mecánico torpe que no podía permitirse ropa decente y que se tropezaba con conversaciones sencillas había desaparecido por completo, como la niebla matutina ante un sol abrasador que revelaba paisajes ocultos de increíble peligro y capacidad letal. En su lugar se encontraba a alguien que calculaba trayectorias y estrategias de salida con precisión matemática, lo que hablaba de años pasados en centros de entrenamiento clasificados donde hombres comunes se convertían en armas gubernamentales capaces de una violencia increíble cuando las circunstancias exigían una acción inmediata y decisiva contra enemigos nacionales y extranjeros. El pistolero principal blandía su arma entre los comensales que gritaban con una paciencia metódica, lo que denotaba un extenso entrenamiento profesional y múltiples operaciones similares llevadas a cabo en diversos escenarios de conflicto alrededor del mundo. Su equipo táctico no tenía insignias ni marcas de identificación que pudieran rastrear a agentes gubernamentales o contratistas privados que contrataron sus servicios especializados para operaciones delicadas. Su equipo se movía siguiendo patrones coordinados aprendidos en instalaciones clasificadas, cubriendo ángulos y bloqueando salidas con una eficiencia letal que impresionaba incluso al ojo experto de Carter y su evaluación profesional de sus capacidades. Habían ensayado esta operación específica hasta que cada movimiento se volvió natural, fluyendo como agua mortal por canales familiares de violencia y precisión. Matanzas que no dejaban testigos. No se trataba de asesinos al azar ni delincuentes desesperados que buscaban dinero fácil de los clientes de restaurantes que salían a cenar románticamente y disfrutar de veladas tranquilas con sus seres queridos. Eran especialistas en eliminación humana y programas de asesinatos aprobados por el gobierno que operaban al margen de la supervisión del Congreso y las limitaciones constitucionales. Cazadores con recursos federales ilimitados y protección política completa contra el procesamiento o la investigación por parte de agencias policiales honestas que aún creían en la justicia y los principios constitucionales.
Su presencia allí significaba que alguien muy poderoso quería silenciar permanentemente a Amanda Walsh antes de que pudiera exponer más corrupción gubernamental y traición política en los más altos niveles de la autoridad federal. La mano libre de Carter encontró el salero de cerámica, sopesándolo como si fuera munición en la palma de su mano, mientras calculaba la distancia y la trayectoria con la precisión matemática que le proporcionaban años de entrenamiento intensivo en armas improvisadas y combate urbano. Su pulgar recorrió la lisa superficie mientras su mente procesaba variables tácticas que la mayoría de los civiles nunca consideraban en sus vidas seguras y protegidas por el sacrificio y la vigilancia de otros. 4,5 metros a través del caos y el terror para alcanzar el interruptor de la luz montado en la pared del fondo, cerca del letrero de salida de emergencia que prometía escapar del peligro inmediato. Posible con la sincronización adecuada y la distracción suficiente para ocultar el movimiento a los observadores profesionales entrenados para notar todo lo que se movía dentro de su zona de aniquilación. La salida de emergencia detrás de la cocina se encontraba 9 metros más allá de ese objetivo inicial, según su mapa mental del diseño del restaurante que había memorizado inconscientemente al entrar. Una distancia manejable si se movían rápido, se mantenían agachados y evitaban el miedo creciente de los abrumadores años de entrenamiento profesional que la vida civil nunca había logrado borrar de su memoria muscular ni de sus instintos de combate. Un entrenamiento que le había costado todo lo que alguna vez había apreciado, pero que ahora podría salvar la vida de alguien que inicialmente lo había descartado como inútil e indigno de su consideración social. La ironía no le pasó desapercibida, incluso en medio de un combate a vida o muerte contra unas probabilidades abrumadoras y una superioridad numérica. El cristal crujió bajo las botas de combate de grado militar mientras el equipo táctico avanzaba por el comedor como superdepredadores, buscando presas heridas en terrenos de caza familiares que ofrecían múltiples ventajas tácticas. Las familias se acurrucaban tras mesas volcadas mientras los niños gemían en los hombros de sus madres como animales asustados que presienten la muerte inminente. Y una destrucción de la que los adultos no pudieron protegerlos a pesar de sus desesperados intentos. El olor metálico a vino derramado mezclado con pólvora y puro terror flotaba en el aire como una niebla venenosa que ahogaba la esperanza de los pulmones desesperados. Un pistolero revisó metódicamente detrás de la ornamentada barra, mientras que otro se dirigía a los baños con minuciosidad profesional que no dejaba absolutamente nada al azar ni a la supervisión en su registro sistemático. Sistemático, minucioso, profesional. Habían ensayado esta operación en lugares similares hasta que cada posible contingencia fue planeada, analizada y practicada hasta alcanzar la perfección mediante la repetición incesante y la atención al detalle. El tipo de preparación minuciosa que hablaba de recursos gubernamentales y respaldo federal para operaciones que nunca existieron oficialmente en ningún presupuesto ni registro del Congreso. Estos hombres eran fantasmas, oficialmente inexistentes, pero muy reales en su capacidad de violencia y eliminación de problemas que avergonzaban a personas poderosas en puestos de autoridad. Su mera presencia allí significaba que alguien con gran influencia política quería a Amanda Walsh muerta y enterrada antes de que pudiera exponer más corrupción y traición en agencias gubernamentales que se suponía debían servir al pueblo estadounidense en lugar de explotarlo. A mi señal. No antes, susurró Carter, apenas moviendo los labios mientras hablaba en un tono que no llegaría más allá de sus oídos ni alertaría a sus cazadores sobre su posición y planes de escape. Verónica asintió con una desesperación espasmódica que delataba a alguien completamente desacostumbrada al peligro mortal, a pesar de años de guerra corporativa y batallas en las juntas directivas por el dominio del mercado y el control financiero. El terror la volvía dócil de una manera que la intimidación en las juntas directivas y la presión empresarial nunca habían logrado en su vida profesional de poder y control sobre los demás. Su cabello rubio, perfectamente peinado, se había soltado durante su frenético movimiento por el restaurante, enmarcando su rostro en ondas despeinadas que sugerían vulnerabilidad bajo la armadura corporativa. Maquillaje caro corrido donde las lágrimas amenazaban con caer como lluvia de nubes de tormenta que se acumulaban en lo alto, prometiendo peor tiempo y mayor peligro.
La poderosa mujer que lo había descartado por considerarlo indigno de su atención y consideración social ahora se aferraba a su fuerza como un náufrago que se aferra a un madero a la deriva en mares tempestuosos. Las distinciones de clase y las jerarquías sociales no significaban nada cuando la muerte acechaba a inocentes y poderosas fuerzas gubernamentales, perseguían a civiles con fines políticos que violaban todos los principios del gobierno democrático y la protección constitucional. En momentos de auténtica crisis, solo importaba el carácter, y el carácter de Carter se había forjado en fuegos que la vida civil no podía comprender ni apreciar hasta que la supervivencia se convirtió en la única consideración importante. El salero volaba a través del aire iluminado por velas con una precisión perfecta, aprendida en lugares donde fallar el objetivo significaba la muerte de unidades enteras de soldados bajo su mando y protección. Presionó el interruptor de la luz con una precisión de cerámica que denotaba incontables horas practicando técnicas de armas improvisadas en centros de entrenamiento clasificados de todo el mundo donde se enseñaba guerra no convencional a operadores de élite. Impacto. La oscuridad total se apoderó del restaurante mientras los circuitos eléctricos se apagaban en una protesta que iluminaba el caos durante breves instantes estroboscópicos que revelaban rostros aterrorizados y movimientos desesperados. La iluminación de emergencia lo bañaba todo de un rojo infernal mientras los sistemas de respaldo cobraban vida con gritos mecánicos de protesta electrónica contra el fallo sistemático. Carter se movió antes de que la cerámica terminara de romperse contra la pared tras el interruptor. La memoria muscular guiaba cada paso a través de una oscuridad que habría dejado a los civiles a trompicones e indefensos. Su brazo levantó a Verónica de su silla con una eficacia experta, guiándola hacia la cocina mientras los disparos estallaban tras ellos como fuegos artificiales mortales que pintaban destellos contra la iluminación de emergencia. Las balas serpenteaban por el aire donde habían estado momentos antes. Puntería profesional buscando objetivos que ya no existían en sus posiciones anteriores. La oscuridad les daba preciosos segundos de ventaja contra cazadores que esperaban presas fáciles en lugar de una oposición entrenada, capaz de pensamiento táctico y planificación estratégica bajo extrema presión. Cada segundo contaba ahora. Cada movimiento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para ambos. Y para los inocentes atrapados en esta pesadilla patrocinada por el gobierno. Las puertas batientes se abrieron de golpe bajo el hombro de Carter mientras se adentraban en el corazón industrial del restaurante, como buceadores de aguas profundas buscando refugio submarino ante las tormentas superficiales que amenazaban con destruirlo todo a su paso. La cocina se extendía ante ellos en acero inoxidable y vapor ascendente, un laberinto de estaciones de preparación y equipos industriales que podían proporcionar cobertura o armas improvisadas a los desesperados defensores contra las adversidades abrumadoras. Cuchillos profesionales esparcidos sobre tablas de cortar, mientras los quemadores de gas aún ardían bajo sartenes olvidadas que pronto se quemarían sin atención ni cuidado humano. El aire estaba cargado de ajo, hierbas y un terror creciente que lo sazonaba todo con el sabor metálico del miedo y la muerte inminente que contaminaba cada aliento. La mirada de Carter recorrió el espacio con precisión táctica, catalogando cada arma potencial, ruta de salida y posición defensiva en cuestión de segundos. Su mente creaba automáticamente múltiples planes de batalla para diversas contingencias y escenarios. Los equipos de cocina industriales podían convertirse en armas o fortificaciones con el conocimiento adecuado y la creatividad desesperada, fruto del entrenamiento militar y la experiencia en combate. El vapor podía proporcionar ocultación. El aceite caliente podía convertirse en fuego líquido. Y los bordes afilados podían nivelar el campo de juego contra la superioridad numérica y de potencia de fuego mediante el combate cuerpo a cuerpo que favorecía a los defensores que conocían el terreno. El entorno familiar de la preparación de alimentos se convirtió en un campo de batalla donde la supervivencia dependía del pensamiento táctico y la estrategia adaptativa, en lugar de un equipo superior y la ventaja numérica. Salidas traseras completamente bloqueadas, anunció tras revisar la puerta trasera a través de su ventana reforzada, que mostraba figuras armadas esperando en la oscuridad con paciencia profesional y disciplina táctica.
Dos figuras más con idéntico equipo táctico esperaban en el callejón con las armas apuntando a la única ruta de escape obvia, con campos de fuego superpuestos que aniquilarían a cualquiera que intentara huir. Paciencia profesional y preparación minuciosa que indicaban extensas fases de vigilancia y planificación, llevadas a cabo durante semanas o posiblemente meses de cuidadosa observación y recopilación de información. La respiración de Verónica se entrecortó mientras la esperanza se marchitaba como flores en la escarcha invernal, que mataba todo lo verde y creciente con un frío implacable que penetraba hasta los huesos. Planearon toda esta operación con precisión militar. Carter continuó. Su voz transmitía una profunda admiración por la minuciosidad y la competencia profesional de su enemigo en asuntos de vida o muerte que la mayoría de los civiles nunca habían experimentado. Alguien proporcionó información detallada sobre sus hábitos, su horario, sus medidas de seguridad y sus debilidades personales que podrían explotarse para obtener una ventaja táctica. El nivel de preparación sugería recursos gubernamentales y respaldo federal. Para una operación que oficialmente no existía, pero que era muy real en su capacidad de violencia y eliminación de problemas políticos. Alguien con gran influencia quería a Amanda Walsh muerta y enterrada antes de que pudiera exponer más corrupción en agencias que se suponía debían proteger a los ciudadanos estadounidenses en lugar de cazarlos como animales con fines políticos que violaban principios constitucionales e ideales democráticos. Las piernas de Verónica temblaron al ver las implicaciones estrellarse contra ella como olas árticas que transportan hielo de regiones polares donde nada sobrevive durante largos periodos sin la preparación adecuada y una voluntad de hierro para resistir. Alguien había orquestado toda esta noche con precisión quirúrgica, lo que hablaba de conocimiento interno y amplios recursos gubernamentales que la mayoría de los civiles no podían imaginar ni comprender en una existencia pacífica. La invitación a una cita a ciegas que parecía tan inocente cuando llegó a través de amigos en común en quienes había confiado plenamente durante años de cuidadosa amistad e interacción social. La elección del restaurante que había descartado como pintoresca, pero aceptable para dormir con hombres de clase trabajadora de inferior nivel social y formación académica en instituciones de élite. El momento que la puso en este lugar específico, en este preciso instante. Cuando los asesinos profesionales podían atacar con la máxima eficiencia y el mínimo de testigos en operaciones de asesinato patrocinadas por el gobierno. Todo estaba orquestado para entregarla en manos ansiosas como un regalo cuidadosamente envuelto para asesinos del gobierno que operaban bajo protección federal e inmunidad política. ¿Cómo puedes saber eso? Jadeó, observando al hombre que se había vuelto completamente invisible para ella momentos antes durante su desastrosa conversación en la cena. El poder corporativo y el estatus social no significaban nada cuando las fuerzas gubernamentales decidían eliminar problemas que amenazaban carreras políticas y exponían la corrupción sistemática en agencias federales que operaban al margen de la supervisión del Congreso y las limitaciones constitucionales. La cuidadosa construcción de su nueva identidad se había visto comprometida por alguien con acceso a información clasificada y recursos gubernamentales que debería haberla protegido en lugar de cazarla como un animal marcado para su eliminación, porque eso es exactamente lo que yo haría en su posición táctica. La palabra se deslizó por las defensas de Carter antes de que pudiera evitar que revelaran demasiado sobre sus antecedentes y su formación especializada en operaciones gubernamentales. Verónica abrió mucho los ojos al comprender. Amaneció como un amanecer terrible, iluminando paisajes. Destrucción y muerte que se extendían más allá de los horizontes visibles de la experiencia civil normal. El mecánico nervioso que tartamudeó durante la conversación durante la cena había sido una performance digna de actores profesionales entrenados en operaciones encubiertas y construcción de identidad para misiones clasificadas. El verdadero Carter Blake poseía conocimientos que no deberían existir en talleres mecánicos de pueblos pequeños que reparaban vehículos familiares y maquinaria agrícola para personas honestas que vivían vidas pacíficas. Un porte militar oculto bajo la ropa de civil y una simplicidad pueblerina cuidadosamente construida que engañaba a observadores casuales y a las interacciones sociales con vecinos que desconocían su verdadero pasado.
Una conciencia táctica disfrazada de la cotidianidad de la clase trabajadora y una ingenuidad rural que enmascaraba capacidades letales aprendidas en instalaciones clasificadas donde hombres comunes se transformaban en armas del gobierno. El tipo de habilidades especializadas que convertían a los mecánicos civiles en operadores letales capaces de una violencia increíble cuando las circunstancias exigían una acción inmediata contra enemigos, extranjeros y nacionales, que amenazaban la seguridad nacional o la estabilidad política. Su presencia allí no era casualidad, sino parte de un patrón más amplio que aún no podía comprender, pero que comenzaba a temer con creciente temor por su seguridad y supervivencia. Pasos pesados se acercaban a las puertas de la cocina con una confianza mesurada que delataba a hombres acostumbrados a operaciones exitosas y a una resistencia mínima por parte de objetivos civiles que carecían del entrenamiento adecuado en combate y supervivencia. El acero chocaba contra el acero mientras el equipo táctico se reagrupaba. La comunicación fluía a través de señales manuales y susurros de radio que coordinaban los movimientos con la eficiencia militar aprendida en instalaciones clasificadas donde la muerte se enseñaba como un deber patriótico. Habían perdido el contacto visual, pero obtuvieron ventaja territorial en el intercambio que les dio el control del campo de batalla y la iniciativa táctica contra presas desesperadas que buscaban escapar de cazadores profesionales. La cocina representaba una trampa perfecta con opciones muy limitadas para presas desesperadas que buscaban escapar de sus cazadores profesionales con equipo superior y un amplio entrenamiento en escenarios de combate urbano. No había ventanas lo suficientemente grandes para el paso humano al mundo exterior y libertad de la persecución de las fuerzas gubernamentales con recursos ilimitados. Una salida bloqueada por sus compañeros, posicionados en el callejón con campos de fuego superpuestos que aniquilarían a cualquiera que intentara escapar. La otra conducía directamente a un fuego cruzado coordinado y una muerte segura para cualquiera lo suficientemente insensato como para intentar traspasar su perímetro establecido. Carter apretó la mandíbula mientras los escenarios tácticos se desarrollaban en su mente como simulaciones informáticas que ejecutaban múltiples cálculos de probabilidad simultáneamente para encontrar cualquier ruta de escape. La evaluación militar profesional le decía que sus posibilidades eran escasas frente a las abrumadoras probabilidades y la superior potencia de fuego. Pero las circunstancias desesperadas a veces creaban oportunidades que una planificación cuidadosa no podía anticipar ni prevenir mediante la doctrina táctica estándar. Congelador, ahora mismo, decidió, señalando hacia la unidad de refrigeración, que zumbaba contra la pared del fondo como un corazón mecánico que bombeaba sangre refrigerada por las venas industriales que alimentaban los sistemas de conservación de alimentos del restaurante. Una construcción de grado industrial con gruesos muros aislantes que podía detener el fuego de armas pequeñas y amortiguar los gritos de los observadores externos que pudieran interferir con las operaciones o pedir ayuda. Lo suficientemente insonorizados como para ganar un tiempo precioso, eso podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para ambos. En esta situación desesperada que ofrecía pocas alternativas a una muerte segura, tal vez tiempo suficiente para que la policía local respondiera a las llamadas de emergencia de civiles aterrorizados que habían presenciado el violento asalto a comensales inocentes que disfrutaban de veladas tranquilas. Tal vez tiempo suficiente para idear algo mejor que morir en la cocina de un restaurante mientras los niños observaban a través de las ventanas con ojos traumatizados que llevarían estas imágenes para siempre. El congelador representaba la esperanza, por muy débil y fría que fuera, en circunstancias que claramente favorecían a sus cazadores profesionales con superioridad numérica y equipos diseñados para matar en lugar de proteger vidas inocentes. Las unidades de refrigeración industrial se construían como búnkeres, diseñadas para mantener la temperatura independientemente de las condiciones externas, lo que significaba que podían proporcionar un refugio temporal contra amenazas inmediatas mientras planeaban su siguiente movimiento contra adversidades abrumadoras. A veces, la supervivencia se reducía a ganar segundos y minutos preciosos en lugar de lograr una victoria decisiva contra fuerzas superiores con recursos ilimitados y el respaldo del gobierno. La puerta del congelador se cerró tras ellos con un siseo neumático que sonó como la resolución misma, escarchando sus rostros y su piel expuesta, que comenzó a entumecerse de inmediato.
De repente, su mundo se contrajo a 1,80 metros por 2,40 metros de carne colgante y verduras congeladas que los rodeaban como una tumba construida para los muertos vivientes que no tenían a dónde ir. El vapor se elevaba de sus bocas en corrientes fantasmales, mientras sus cuerpos se apretaban para calentarse en el invierno artificial de la refrigeración industrial, diseñada para la conservación de alimentos en lugar de la supervivencia humana. El traje de diseño de Verónica proporcionaba un aislamiento insignificante contra temperaturas diseñadas para conservar alimentos en lugar de sustentar la vida y el confort humanos durante la exposición prolongada a temperaturas bajo cero. Carter se quitó la camisa de franela sin dudarlo, colocándosela sobre los hombros, a pesar del desprecio y el rechazo social previos que habían herido más profundamente que cualquier arma física capaz de herir su orgullo. El gesto hablaba de un carácter que trascendía las circunstancias inmediatas y de insultos personales lanzados con crueldad corporativa que revelaban más sobre los valores de ella que su valor como ser humano. Las situaciones de supervivencia despojaban de las apariencias sociales y revelaban el verdadero carácter bajo fachadas cuidadosamente construidas que engañaban a los observadores casuales, pero no podían soportar una crisis real ni un peligro mortal. Las distinciones de clase no significaban nada cuando la muerte acechaba a los inocentes y las fuerzas gubernamentales perseguían a civiles con fines políticos que violaban los principios constitucionales y los ideales democráticos que formaban los cimientos de la sociedad estadounidense. ¿Quién es exactamente Amanda Walls? Su pregunta atravesó el castañeteo de dientes y la maquinaria rechinante como una cuchilla afilada a través de una tela de seda, demasiado estirada por años de engaño y una cuidadosa construcción de identidad. El rostro de Verónica se arrugó cuando 14 años de mentiras cuidadosamente mantenidas e identidad construida se derrumbaron en un aire gélido que convertía cada aliento en visibles fantasmas de vapor que revelaban su ubicación. El nombre que había enterrado bajo el éxito corporativo y una distancia geográfica que nunca había sido suficiente para perseguir enemigos con alcance ilimitado. El respaldo del gobierno. La identidad que la siguió a través de fronteras estatales e internacionales como un fantasma persistente que busca venganza por los testigos vivos de la corrupción gubernamental y la traición política. Su garganta se cerró en torno a las palabras que no había pronunciado en voz alta en más de una década de cuidadoso silencio y olvido deliberado, diseñados para proteger su cordura e instintos de supervivencia de un trauma abrumador. La verdad dolía más que cualquier dolor físico que hubiera experimentado en su privilegiada vida de poder corporativo y seguridad financiera. Eso no significaba nada contra los escuadrones de la muerte del gobierno. Pronunciar el nombre en voz alta lo haría real de nuevo, le traería recuerdos que había pasado años intentando enterrar bajo capas de éxito profesional y distancia geográfica, desde la escena del asesinato de sus padres a manos de agentes del gobierno que habían jurado proteger a los ciudadanos de Umbriken en lugar de eliminarlos por motivos políticos. Mi verdadero nombre, de antes de que todo cambiara para siempre, susurró, con la voz quebrada en sílabas que sabían a monedas de cobre y arrepentimiento fermentado que había envenenado sus sueños durante años de sueño intranquilo. Mis padres eran David y Susan Walls, ingenieros aeroespaciales que trabajaban en contratos de defensa clasificados por valor de cientos de millones de dólares para la seguridad nacional y la superioridad militar. Descubrieron que su empresa vendía tecnología de cifrado cuántico a compradores extranjeros que querían secretos militares estadounidenses con fines hostiles contra naciones democráticas y gobiernos aliados. Cuando intentaron exponer la conspiración que llegaba a las más altas esferas de las agencias gubernamentales supuestamente responsables de proteger la seguridad nacional, su voz se apagó al abrumar los recuerdos con imágenes que nunca se desvanecieron. Sin importar el tiempo ni la distancia, viajó en vanos intentos de escapar de las fuerzas gubernamentales que la perseguían. La sangre extraída en los estériles suelos del laboratorio donde sus padres habían trabajado para proteger los intereses estadounidenses en lugar de explotarlos para beneficio personal. El silencio ensordecedor que siguió a los disparos coordinados de agentes del gobierno que habían eliminado problemas en lugar de resolverlos por la vía legal. La terrible certeza de que ella era la siguiente en la lista de eliminación,
mantenida por asesinos del gobierno que operaban al margen de la supervisión del Congreso y de las limitaciones constitucionales, diseñadas para proteger a ciudadanos inocentes del poder tiránico del gobierno. La expresión de Carter se suavizó a pesar de sus desesperadas circunstancias, mientras las piezas de un rompecabezas mayor encajaban con terrible claridad, pintando imágenes inquietantes de corrupción gubernamental y traición corporativa en las más altas esferas del poder político. Espionaje corporativo envuelto en retórica patriótica que disfrazaba la pura codicia como imperativos de seguridad nacional y lucro personal, como un deber patriótico hacia el país y la Constitución que había sido sistemáticamente violado. Denunciantes asesinados, sistemáticamente etiquetados como traidores por las mismas agencias federales a las que habían intentado servir con honor e integridad personal, a pesar del enorme riesgo personal para ellos mismos y sus familias. Una testigo de 21 años que había pasado 14 preciosos años de su vida huyendo de las consecuencias de la conciencia moral y el coraje inquebrantable de sus padres al enfrentarse a adversidades imposibles contra el abrumador poder gubernamental y la corrupción política. ¿Testificó contra ellos en un tribunal federal? Él afirmó en lugar de preguntar, leyendo la cronología de la tragedia escrita en ella, sus rasgos atormentados como cicatrices de viejas batallas que nunca sanaron del todo, a pesar del tiempo y la distancia. El coraje que debió haber requerido lo impresionó, a pesar de todo lo que habían sobrevivido juntos durante esa noche de pesadilla que se había transformado de la incomodidad social en un combate a vida o muerte contra las fuerzas gubernamentales. Enfrentarse a la corrupción gubernamental requería una valentía especial que la mayoría de la gente nunca poseía ni desarrollaba a través de vidas cómodas protegidas por el sacrificio de otros y la vigilancia contra las amenazas extranjeras y nacionales. Tribunal Federal de Seattle durante el sofocante verano de 2011. Verónica confirmó con una risa amarga que no contenía absolutamente nada de humor. Solo recuerdos ácidos que habían dejado marcas permanentes en su alma durante los años de huida y ocultación. Puse a 12 hombres en una prisión federal por traición y asesinato premeditado de ciudadanos estadounidenses que intentaron proteger a su país de la explotación extranjera y la corrupción interna que alcanzaba las más altas esferas del gobierno. Algunos de ellos obtuvieron la libertad anticipada el mes pasado gracias a créditos por buena conducta y conexiones políticas que el dinero podía comprar de funcionarios corruptos que priorizaban las ganancias sobre la justicia. La ironía les sabía a veneno concentrado en su lengua congelada, que apenas podía articular palabras coherentes, entre el castañeteo de dientes y el trauma emocional que amenazaba con desbordar su frágil control. Evaluaciones de buena conducta de hombres convictos que ejecutaron a sangre fría a sus padres por elegir la patria por encima de los márgenes de ganancia y las opciones sobre acciones, que importaban más que las vidas humanas o los principios constitucionales. El sistema judicial le había fallado a su familia total y absolutamente, demostrando que la corrupción gubernamental se extendía mucho más allá de las agencias individuales, hasta los cimientos mismos de las instituciones legales estadounidenses, que se suponía debían proteger a los ciudadanos inocentes en lugar de permitir su persecución y eliminación. Absolutamente perfecto, dijo Carter, aunque su voz tenía una carga emocional que trascendía los dibujos infantiles y las tareas de papel de colores de los maestros de primaria, quienes no podían imaginar la violencia que habían sobrevivido juntos, a través de la persecución gubernamental y los intentos de asesinato. Verónica añadió los toques finales con una precisión minuciosa que hablaba de alguien que había aprendido a valorar los pequeños gestos y los milagros cotidianos de una existencia pacífica después de años de huir y esconderse de las fuerzas gubernamentales. Su pulso firme desmentía todo lo que habían sobrevivido juntos durante 3 meses de investigación federal y atención mediática que finalmente habían revelado la verdad sobre la corrupción gubernamental sistemática y la traición política. Afuera, el viento de noviembre se movía entre las ramas desnudas, mientras que adentro, 3 personas que se habían encontrado accidentalmente a través de la violencia y la corrupción gubernamental descubrieron que se habían elegido con total intencionalidad y un compromiso permanente que trascendió las circunstancias de su encuentro inicial en ese restaurante, donde todo había cambiado para siempre para todos ellos.